Pero la opinión de los ciudadanos, la opinión de los españoles sobre lo que está pasando en Oriente Próximo, les decíamos que una amplísima mayoría de los españoles, casi el 70%, está en contra de la guerra de Irán. Es el resultado de un sondeo elaborado por 40dB para la SER y El País, y que de él se extrae que los ciudadanos se oponen claramente a la intervención de Estados Unidos e Israel. Más de la mitad de los encuestados apoyan la posición que ha adoptado el gobierno ante este conflicto, es decir, que no se apoye militarmente a Estados Unidos e Israel y que no se permita el uso de las bases de Morón y de Rota para operaciones de esta guerra. Miguel Ángel Muñoz Encinas, hola de nuevo. Hola, Ángel. Vamos a ir, Miguel, desglosando los detalles de esta encuesta. La oposición a la guerra en Irán es muy clara y solo los votantes de un partido la respaldan de forma mayoritaria. El 68% de los ciudadanos está en contra de esta intervención militar. Solo el 23% está bastante o muy de acuerdo con ella. Los votantes de Vox son los únicos que respaldan mayoritariamente, con un 53%, la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. Entre el electorado del PP, el 36% está de acuerdo con los bombardeos que empezaron el pasado sábado. Con este contundente rechazo al ataque a Irán, resulta lógico que más de la mitad de los españoles estén de acuerdo con la posición adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez ante este conflicto. El 57% de los ciudadanos respalda la decisión de no apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 21% la considera mala o muy mala y un 14% regular. El 53% de los españoles también ve con buenos ojos que el gobierno no permita utilizar las bases militares de uso conjunto que hay en nuestro país para operaciones relacionadas con esta intervención militar. A casi el 26% le parece mal o muy mal y al 14% regular. No obstante, la decisión del gobierno que más respaldo ha suscitado, un 61,5%, ha sido la de enviar una fragata española a Chipre como muestra del compromiso con la defensa de la Unión Europea. Solo al 11% le parece mal o muy mal esta decisión y al 19% regular. Cuando se desglosan las respuestas por los distintos electorados, es llamativo que el 26% de los votantes de Vox y el 33% de los del PP apoyan la decisión de no respaldar militarmente a Estados Unidos e Israel. El 20% de los votantes de Vox y el 31% de los del PP también respaldan que no se permita a Estados Unidos el uso de las bases en España para operaciones relacionadas con esta guerra. La encuesta de 40dB para la serie El País ha preguntado por la actuación de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Donald Trump y Benjamin Netanyahu en relación a este conflicto, y quien mejor sale en la foto es el presidente del gobierno, aunque no llega del todo al aprobado. Y el más retratado es Alberto Núñez Feijóo, que no aprueba ni entre los suyos. Vamos con los detalles. El 42% de los españoles cree que Sánchez lo ha hecho bien o muy bien, frente a un 38% que opina que mal o muy mal. El 15% dice que regular. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, el suspenso es muy contundente. Solo el 19% piensa que lo ha hecho bien o muy bien ante este conflicto. El 45% opina que lo ha hecho mal o muy mal. Para el 26% de los encuestados, el líder del PP ha estado regular. Cuando se desglosa la opinión por votantes, Feijóo no llega ni al 50% de aprobación entre los suyos. Solo el 49,7% tiene una opinión favorable de su posición ante el ataque a Irán. En cambio, Pedro Sánchez roza el 80% entre los votantes socialistas, los de Sumar y también los de Podemos. El rechazo a la actuación de Trump y Netanyahu en esta guerra es abrumador. El 70% suspende al presidente estadounidense y casi el 60% de los españoles al primer ministro israelí. Y la encuesta ha preguntado también en qué medida la situación en Irán influiría a la hora de decidir el voto ante unas elecciones generales y autonómicas, y son altos los porcentajes de quienes reconocen que este conflicto sí puede pesar a la hora de decidir su voto. Aunque son mayoría los que dicen que no les influiría, son bastante altos, como decías, los que reconocen que sí. Ante unas eventuales elecciones generales, el 43% admite que la situación en Irán sí influiría a la hora de decidir su voto. El 47% asegura que no y casi un 10% no lo sabe. En el caso de unas elecciones autonómicas, los porcentajes varían, pero no mucho. El 37% asegura que este conflicto sí les influiría, el 52% sostiene que no y un 10%, casi un 11%, no lo sabe. 8 de cada 10 españoles reconocen que están siguiendo bastante o mucho las noticias sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El sentimiento más extendido ante este conflicto es la preocupación, un 36%. Le siguen la indignación, la incertidumbre, el miedo, la tristeza. Solo el 4% sienten seguridad y el 2% indiferencia. Los más preocupados son los votantes de PP y Vox, los más indignados los de Sumar, Podemos y el Partido Socialista. El 11% de los votantes de Vox sienten más seguridad con esta operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. La encuesta Ángel se hizo ayer con 500 entrevistas online a mayores de edad en toda España, excepto Ceuta y Melilla. El margen de error es del 4,3%. Gracias, Miguel. A vosotros. Listen, let me explain to you guys this in simple English.
okay? Iran is run by lunatics, religious fanatic lunatics. They have an ambition to have nuclear weapons. They intend to develop those nuclear weapons behind a program of missiles and drones and terrorism that the world will not be able to touch them for fear of those things. And this is the weakest they've ever been. Now is the time to go after them. The president made the decision to go after them, take away their missiles, take away their navy, take away their drones, take away their ability to make those things so that they can never have a nuclear weapon. That's why the president made this decision. It was the right decision, and the world will be a safer place when these radical clerics no longer have access to these weapons. You see how they're using them now. Imagine how they would use indivisible with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Teşekkür ederiz. Artık İspanyollar da bizim medyayı yakından takip ettiğine göre bu dostluğa ufacık da olsa bir katkı da bizden olsun. Onların anlayacağı şekilde söyleyelim isteriz. Gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias por representar la conciencia común de la humanidad. Feyyaz Yiğit'in dizisindeki adam gibi içimden İspanyolca konuşasım geldi. No me explico nada. Pasa que aquí la gente. Yo también sufro. Sí, pues entonces dejamos. Entonces lo dejamos porque... ¿Vamos a verla? Dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026, pero la permitió en junio de 2025. Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de rota hacia Oriente Medio. Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra, en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN. Y lo que ya es el colmo, polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional. Yo lo que quería era lamentar los bulos que está lanzando ahora el jefe de la oposición. Me parece lamentable, patético que el señor Feijóo, que venía para hacer oposición para adultos, ahora ya no solamente se suba al bulo de los demás, sino que cree los propios, como el que ha creado sobre la ministra de Defensa. Es patético lo que está haciendo el señor Feijóo. Y he visto también que al señor Feijóo le ha molestado mucho 4 palabras del presidente, que dijo no a la guerra, pero creo que al señor Feijóo también le caracterizan 4 palabras, que es insolvencia y mala fe. Eso es el señor Feijóo, insolvencia y mala fe. Y por lo tanto, lo que me gustaría es que, además de alimentar bulos infantiles como hace el señor Feijóo, nos explique ya a todos los españoles por qué el PP defiende la guerra ilegal en Irán. Que lo defienda ya, a cara lavada, que nos explique por qué. ¿Cuáles son las razones que le llevan al PP a defender una guerra injusta como la que está ocurriendo en Irán? Que empieza a escuchar muchas tonterías por parte de la oposición, que con tal de no explicar, con tal de no dar la cara, con tal de no explicar por qué apoyan esa guerra, pues inventan cualquier cosa. No solamente el señor Feijóo, que está alimentando un bulo, la señora Ayuso, que esta mañana ha mezclado la guerra civil, ETA y no sé cuántas cosas más, con tal de no explicar lo que ella quiere, que es otro tiro de la sazón. Hace 23 años, un presidente del gobierno nos metió en una guerra ilegal, la guerra de Irak, y tardó 10 meses en comparecer en el Congreso de los Diputados. Yo hoy he anunciado la comparecencia en las Cortes Generales para informar sobre la posición del Gobierno de España, que es precisamente la contraria, que es no hacer que España participe en una guerra que es, de todas, ilegal. Lo que me parece bastante sorprendente es la posición de la oposición, o de las oposiciones, tanto del Partido Popular como Vox, que si me permiten la caracterización, diré que es un auténtico galimatías, porque por un lado sabemos que están a favor de la guerra en Irán, pero por otro lado parece que están en contra de que ayudemos a un país europeo que ha sufrido las consecuencias de la guerra a la cual ellos están a favor. Por tanto, ese es un auténtico galimatías. Tendrán ellos que aclarar exactamente por qué apoyan la guerra en Irán y por qué se manifiestan en contra de que a la petición que nos ha hecho un país europeo, como es en este caso Chipre, pues el Gobierno de España acuda en solidaridad, precisamente en una misión defensiva, ante las consecuencias de esta guerra que, desde luego, nosotros consideramos que es absolutamente ilegal.